Mercado tienen un 10% de descuento sobre la compra de cualquier libro del metro. Ahora bien, bueno, hoy en Ningún libro es una isla nos visita Pablo Cisterna. Bienvenido, Pablo. Este ciclo, particularmente el de hoy, fue organizado en colaboración con la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, UDEM, presente Mariana. Gracias, Mariana, por ayudarnos con la gestión de esto. En uno de los encuentros anteriores visitó Silvina Bukovic, también autora que editó la editorial de UDEM. Bueno, y hoy tenemos a Pablo, que es docente también de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es físico, doctor en física, docente en ciencias exactas y también en humanidades. Ahora nos va a contar un poquito de su trayectoria también académica. Y leyendo un poco el prólogo del libro de Pablo, se me ocurrió que estaría bueno que hoy compartamos un fragmento de unos versos que en realidad son los que inspiraron al título de este ciclo. Ningún libro es una isla. En realidad está inspirado en unos versos de un escritor y un teólogo inglés llamado John Donne, que en realidad nos llegan hoy como versos, pero eran unos una especie de pensamientos líricos que se editaron como meditaciones. Un poquito más amigable en cuanto a tamaño de letra, pero bueno, no, está bien. Pero bueno, voy a tratar de leerlo de acá, porque aparte de acá está en formato prosa, y había hecho el recorte como para compartirlo con ustedes. Bueno, dice así. Y decirles esto. ¿Por qué se me ocurrió que sería lindo hoy compartir entre todos estas líneas, estos versos? Porque en el prólogo del libro de Pablo, el profesor que lo prologa cita también a John Donne, pero en realidad cita otro poema que hace referencia a las sombras. Y cuando leí eso dije, mira, John Donne estaría bueno leer un poco, bueno, esto que insisto, inspiró un poco el título de este ciclo. Dice así: ningún hombre es una isla, completa en sí misma. Cada hombre es un trozo de continente, una parte del todo. Si un terrón fuese arrastrado por el mar, y Europa es el más pequeño, sería lo mismo que si fuese un promontorio, que si fuese una finca de tus amigos o tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque yo estoy involucrado en la humanidad, y en consecuencia, no envíes nunca a preguntar por quién doblan las campanas, doblan por ti. Decir también que esas líneas finales fueron las que inspiraron a Hemingway para que escriba por quién doblan las campanas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco pensar eso. Ningún libro es una isla porque ninguna persona es una isla, ningún pensador es una isla, ningún filósofo, ningún científico es una isla, ningún concepto y ninguna idea es una isla, siempre están en relación con. Y un poco me parece que es el intento de este libro, ¿no? Dar cuenta de ese diálogo entre aquellas preguntas que se hacen los científicos y las científicas actualmente en relación a las preguntas que se podían hacer también, o que se hacían los filósofos naturalistas hace 2500 años. Y por otro lado, también pensando en un poco lo que vos decís en tu epílogo, que citás esa famosa frase de Newton, si he llegado a ver tan lejos es porque me subí a hombros de gigantes. Me parece que, bueno, un poco un buen disparador para esta conversación, porque la idea además que esto sea eso, una conversación, no una presentación, no una entrevista, es preguntarle, bueno, ¿cuáles son esos gigantes en tu vida, no? O esos hombres de mucha estatura, si se quiere. Así que bueno, te doy la palabra. Gracias, Marisa. Gracias por la invitación y gracias a todos por venir. Pues un poco, uno tiene muchos gigantes, ¿no? Gigantes de corto plazo y de largo plazo. Gigantes cercanos, gigantes lejanos. Esto va a ser medio improvisado porque... Es una conversación, así que tranquila. Perdón, y también en relación a eso, siéntanse libres de comentar, no sé, en cualquier pregunta
surja idea, comentario, nos interrumpen y participan. En el momento voy a preguntar si alguno tiene alguna pregunta y en el momento voy a preguntar si todos entendieron lo que dije. Si no, es una conversación. Porque improvisando se me ocurre que un gigante, por ejemplo, es quien escribió el prólogo de mi libro, que citó esa frase de John Donne, que es Fidel Saponic. Esas cosas de la vida, esas casualidades que uno a veces piensa, y yo como científico no debería decirlo, ¿no? Que hay muchas casualidades que parecen causalidades, ¿no? Cuando yo presenté el libro a UDEM siempre, al final, más allá de que hay una selección inicial, lo manda algún referee externo, ¿no? Entonces, al cabo de un tiempo llegó el referato positivo, y ahí me enteré quién había sido el referee anónimo. Como es un libro, este libro es un libro en donde yo, desde la perspectiva de físico, comento un poco muchas de las ideas que filósofos de hace 2500 años. Por eso ese libro se llama Un puente de 2500 años, porque desde mi lugar del siglo XXI como físico leo y como trasleo qué ideas las que había en los filósofos de hace 2500 años fueron las que después iban a redundar en, por ejemplo, actuales teorías de la física, ¿no? Pero yo me imaginé que el referee iba a ser alguien de las humanidades. Y de repente me enteré que el referee había sido quien fue, primero, ya por el año 1984, o sea, hace exactamente 40 años, mi profesor de matemáticas especiales 1, que es análisis matemático de variable compleja. ¿Qué tiene que ver eso, ¿no? Con los griegos y con... Y después fue mi profesor de 2 cursos de posgrado en el doctorado, ¿no? La verdad que fue una sorpresa muy grata. Yo en los últimos 30 años lo había visto solamente 2 veces en mi vida, en un par de congresos, pero nada más. Entonces, a través de Mariana, consulté a UDEM si podía pedirle a quien había sido mi referee a escribir el prólogo, porque no había pensado en escribir. Bueno, me dijeron que sí, aparte ya había emitido el dictamen positivo, así que le pedí a Fidel, y fue muy grato porque, bueno, las cosas ahí, como que surgió un afecto latente que había quedado de aquella década del 80, ¿no? Y realmente el entusiasmo de él y de otros 3 o 4 profesores míos de física de La Plata fue tan grande como daban sus clases que realmente era muy difícil si uno tenía un mínimo gusto por la física escapar a eso. O sea, realmente descubrir que uno puede trabajar y apasionarse por algo que uno vislumbraba que le gustaba, pero descubrir profesores que se entusiasman es muy importante. Por eso yo, modestia aparte, cuando doy clases en la facultad, trato, sin caer en la actuación, pero trato de transmitir emoción, porque uno no puede aprender sin emoción, uno no puede prestar atención sin emocionarse un poco, uno no puede fijar nuevos recuerdos sin emocionarse un poco. Entonces, bueno, un gigante puede ser Fidel Saponic, otro gigante puede ser quien fue mi director de tesis, Héctor Bucetich. Bueno, las cosas de la vida, ¿no? El tiempo es inexorable. Bueno, en parte del libro hablo de qué cosas decían, por ejemplo, Aristóteles o Platón sobre el tiempo, pero una de las cosas que sabemos que el tiempo transcurre y no lo podemos detener. Y esas cosas, Fidel yo lo invité a la presentación del libro, que fue en julio del año pasado, y justo pocas semanas antes tuvo una sede y falleció. Y Héctor Bucetich, que fue mi director de tesis doctoral, había fallecido unos pocos meses antes. El año pasado fallecieron los 2. Y con Héctor Bucetich recuerdo infinidad, no solamente de reuniones de trabajo, sino también luego de doctorarme, yo me establecí en Mar del Plata, pero seguía viajando a La Plata cada 3-4 meses, y siempre hacíamos una reunión etílica, como me gustaba decir a Héctor, donde vino de por medio, discurrían discusiones sobre física y por qué no también filosofía, porque ahí está uno de los grandes mentores que tuve a la hora de por qué me transformé en un aficionado a la filosofía. Yo nunca estudié filosofía académicamente, ¿no? Estudié física.
por ejemplo, Héctor, ya con cerca de 70 años, quiso cumplir una deuda pendiente que era estudiar griego. Y se puso a estudiar griego antiguo durante 2-3 años. Bueno, igual leer y traducir el poema de Parménides, que o sea, realmente es un personaje muy especial. Aparte también escribió novelas. Y otra cosa, y eso lo cuento en el prólogo del libro, allá por la década del 80, cuando yo estudiaba física en La Plata, empezaron a salir en los kioscos 2 colecciones de filosofía. Una se llamaba Historia del Pensamiento y otra se llamaba Los Grandes Pensadores. Y no sé por qué me enganché con comprarlos. Yo iba todas las semanas al kiosco a comprar los dos libros, uno de cada uno. El tema que, bueno, la carrera de física es una carrera muy demandante y yo no leía absolutamente nada de lo que compraba, con lo cual los libros se iban acumulando en mi biblioteca. En realidad, en la biblioteca de la casa de mis padres en Mar del Plata. Yo cada vez que iba a Mar del Plata de visita traía los libros que había acumulado las últimas semanas y fui navegando. Muchos de esos libros sigo sin leerlos, como nos pasa a todos los que hemos sido compradores exclusivos de libros, por más que seamos muy lectores, ¿no? Muchos sí los he leído, muchos los he leído 20 o 30 años después de haberlos comprado. Y bueno, y yo me preguntaba, en ese momento mucho no me preguntaba, yo sabía que los compraba porque me interesaban y yo pensaba en ese momento que los iba a leer en un corto plazo. Nunca pensé que, ni que iba a comprar tantos libros. Luego un poco también de la mano de estos intereses polifacéticos que tenía Bucetich y otros profesores que estuve en La Plata, me empezó a interesar leer libros de semi-divulgación. Digo de semi, porque por ejemplo, este que está acá, un libro que escribió Don Barrow y Frank Tipler, se llama El principio antrópico cosmológico. Un título así un poquito atemorizante. ¿Qué es esto? Es un libro muy largo que arranca con la historia de las ideas acerca de la existencia del diseño en el universo, en el mundo, desde los babilonios, los griegos, la Edad Media, todo hasta la época actual. Y las leyes de la física, en términos modernos, ¿no? Hace 2000 años, sería a ver si la naturaleza fue diseñada o no. Hoy en día diríamos a ver si las leyes de la física fueron diseñadas o no para que el hombre exista. Por eso el principio antrópico. Antrópico es, ¿puede el hombre explicar por qué las leyes de la física son como son y no de otra manera? Ahora, este libro lo leí en la década del 90, ¿no? Ya hace 30 años, y es un libro de filosofía, de cosmología, de física, de química, de biología, de exobiología. O sea, uno realmente, esto me abrió la cabeza en cuanto a que hoy en día uno puede por lo menos aspirar a ser un poquito renacentista. Aspirar, porque digamos, es imposible serlo, ¿no? O sea, ni siquiera las personas comunes como yo, ni tampoco los superdotados, tampoco. Los superdotados pueden ser renacentistas, más o menos personas comunes como uno. Pero sí uno puede tener la aspiración simplemente porque no le guste. O sea, uno no tiene que tener vergüenza de salirse de la propia disciplina. Lo que yo no pensaba en la década del 90 era que 25 años después, a raíz de la renuncia súbita de un profesor en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, yo hacía 3 años que venía dando una materia en inducciones didactas que se llamaba Epistemología e Historia de la Física, ¿no? Me llamaron básicamente para que apagara el incendio. O sea, no tenían quién diera esa materia. O sea, así bueno, lo que hice fue, está bien, ¿quieren? Vengan a mis clases de exactas. O sea, en realidad, porque además otra cosa, y ahí es donde viene cómo van construyendo los hilos, ¿no? Porque yo empecé a dar epistemología, historia de la física en ciencias exactas. No en ciencias exactas había dado materias más bien de física, había dado materias como mecánica newtoniana, mecánica cuántica, física moderna, la biología de la relatividad. Yo por cuestiones familiares y de otras actividades, yo durante 2 años yo me alejé de la universidad, de hecho renuncié hace
2002, pero nunca me alejé, digamos, de lo que es la actividad académica, digamos, porque algunos años seguí dando clases como profesor libre, ad honorem, y además empecé a hacer divulgación. Por ahí, a partir del 2003, 2004, empecé a dar charlas, una charla por año, 2 charlas por año. Después me empecé a entusiasmar, daba más charlas por año. Hoy en día doy unas cuantas charlas por año. Y realmente todo lo que me gusta. Pero claro, cuando uno hace divulgación, es interesante conocer las historias de las ideas, aún detrás de la física, de la cosmología, conocer las historias. Y uno cuando se mete en la historia, se va a la arqueología del saber, ¿no? Va a parar a ver qué opinaba Platón, Aristóteles, Parménides y Eratóstenes sobre la forma del universo, o la forma del Sol, o qué está más lejos, si la Luna o el Sol, qué sé yo. Con lo cual, sin querer, me metí un poco en la historia de la ciencia, pero de nuevo, como autodidacta. Y en el 2012, yo seguía sin regresar a la universidad formalmente, se jubila un profesor del departamento de física que dictaba esta materia, que es Topología y Historia de la Física. Entonces me dijo, vos, Pablo, que haces divulgación, qué sé yo, serías la persona ideal para que me reemplace. Yo me estoy jubilando. ¿Te parece, qué sé yo? Sí, mira, toma, me dio una caja con 25 libros, allá por marzo del 2012, y me dijo, toma, léelos y para agosto yo creo que se puede dar la materia. Bueno, me puse a leerlos. Me entusiasmé, la verdad. Bueno, llegó agosto, se abrió un concurso, me presenté, regresé a la universidad en forma regular en 2012 a dar esa materia, que es Tecnología y Historia de la Física. Y en 2015, en Humanidades, anuncié a este profesor. Y bueno, y a partir de ahí, en Humanidades, me querían también, digamos, adoptar en forma regular. Se abrió un concurso, me presento también, ingreso entonces a Humanidades. Ahora, cuando uno está en forma regular, uno tiene que dar clases 2 o 4 trimestres. ¿Qué invento? ¿No? Porque yo no soy filósofo. No me voy a poder dar, no sé, metafísica, filosofía antigua o no sé qué. Bueno, yo como relativista siempre me interesó el problema del espacio-tiempo, en particular el problema del espacio, del tiempo. Entonces, preparé de un año para otro lo que iba a ser un curso sobre filosofía del tiempo, filosofía del espacio e historia de los argumentos acerca de si existe o no diseño en la ley de la naturaleza. Bueno, empecé a dar esa materia, el primer día que lo di, que es algo que me suele pasar, acá hay algún exalumno mío que lo sabe, yo me empiezo a entusiasmar con ciertos temas y de repente me di cuenta que de las 3 grandes unidades que tenía ese curso, terminé sin dar nada de la historia de las ideas acerca del diseño y terminé sin dar nada acerca de filosofía del espacio. Se me fue todo el cuatrimestre hablando sobre filosofía del tiempo. Pero para partir de ahí, dije, bueno, el año que viene no les voy a mentir más, ni a los alumnos ni al departamento de filosofía, y rehice el plan de trabajo docente y lo rebauticé como seminario optativo sobre filosofía del tiempo. Y a partir de ahí, desde el año 2016 y 2017, todos los años doy ese seminario de filosofía del tiempo. Y bueno, quedé estable en ambas facultades, ¿no? Y es muy lindo porque buena parte de las clases que doy son comunes a historia de la física y historia de las ciencias. ¿Por qué? Porque la física no existía en la edad antigua, ni tampoco existía en la edad media, por lo cual cuando uno habla de historia de la física, en realidad se diferencia la historia de la ciencia. Eso se empieza a diferenciar recién después del siglo XV, XVI, lo cual es muy divertido y una gran experiencia que en un aula tener a estudiantes de filosofía y estudiantes de física. Las preguntas son muy diferentes, pero aprenden mucho unos de las preguntas que hacen nosotros, ¿no? Y bueno, en las unidades 2 y 3 de esas, pues entonces, te estoy respondiendo tu pregunta, un poquito larga. No, está bien, está bien. Por ejemplo, John Barrow y Frank Tipler son 2 gigantes también
que me influyeron mucho en lo que es el placer de la interdisciplinaridad. De hecho, bueno, en parte gracias a la horrible pandemia y cuarentena, estos cursos virtuales, muchos los subí al canal de YouTube, que está abierto para todos gustos. Que ahí hay muchas charlas, por ejemplo, de filosofía del tiempo, de historia de la ciencia, algunas tocan muchos temas. Después por ahí voy a hablar de algún otro gigante, digamos. Pero yo quería decir otra cosa. Y, eso. Este curso, digamos, de historia de la ciencia, historia de la física, tenía dos unidades, las unidades 2 y 3, que tratan sobre los griegos y, digamos, los antiguos, los griegos, hasta la parte helenística, los sucesivos cuarto, quinto, digamos, del siglo V a.C. al siglo V después de Cristo. Entonces, allá por el 2018-19 dije, ¿por qué no lo transformo en un libro? Nunca había escrito un libro yo. De hecho, le cuento otra cosa, un poco, no sé si con vergüenza, pero con un poquito de frustración temporal. Y es que este es el segundo libro que escribí. El primer libro todavía nunca fue publicado. No. Y sigo esperando. ¿Sobre qué? Filosofía del tiempo. En realidad es historia de las ideas acerca del tiempo. Desde los antiguos hasta Newton. Porque ya encima es una editorial española a la cual me fui a parar por recomendación de Mario Bunge, que era un filósofo de la ciencia muy conocido, falleció hace unos 3 años, a los 100 años. Lo conocí a él. Esta editorial le dedica los libros a él, en español, fuera parte de sus libros, y le dijo, ¿por qué no le escribe a Fulanito, que es el editor? Bueno, se lo mandé, le gustó. Mario Bunge escribió un prólogo, y esto lo supiste, que fue el director de tesis, escribió otro prólogo, las cosas que no lo pensaba, y bueno, hace 5 años que está esperando ser publicado. Pero ese es mi primer libro, en realidad. Bueno, no, Gedisa, los libros de Mario Bunge en español, la mitad los publica Gedisa y la bueno, claro. En un momento. ¿Y no habían encontrado un plazo de publicación? ¿Cuáles eran los...? No hay un plazo, pero yo creo que tiene que haber un plazo tácito. La cuestión es que en realidad yo dije, por eso quería corregirme, ¿no? Yo nunca había escrito un libro y a partir de la primera mitad de mi seminario sobre filosofía del tiempo dije, a ver la experiencia que es escribir un libro, ¿no? Yo tengo un par de amigos que han escrito libros y que me han dicho, no sabes lo que es una experiencia que tenés que vivir, qué sé yo. Yo nunca escribí novelas, tengo un amigo que ha escrito 2 o 3 novelas muy buenas, que cuando me habla de eso me da un poco de miedo, porque él dice que mientras escribe una novela, durante esos meses siente que los personajes le hablan. Con lo cual todavía nunca me atreví a escribir una novela. Tengo miedo que durante meses me hablen fantasmas. Pero bueno. Pero sí, y realmente descubrí que es algo muy grato al principio. Después también es muy interesante escribir un libro, cuando uno entra en la etapa de autocorrección, previo a mandarlo a una editorial, ¿no? O sea, como que uno dice, bueno, en el momento tengo que terminarlo, ¿no? Pero cuando uno empieza a escribirlo, un libro es algo que a priori no tiene límites. Vos empezás un apunte, bueno, un apunte, primero es un apunte, 2, uno piensa en los pobres alumnos, que uno no puede escribirle algo de 400 páginas, entonces uno escribe un apunte. Ahora, cuando uno quiere transformar en un libro, y uno se da la libertad de hacerlo primero más ameno, bueno, yo de hecho cuando escribí el libro de Filosofía del Tiempo, lo pensé un poco siguiendo, bueno, por ejemplo este libro que después hay tiempo les comento, este es un libro de otro de los gigantes, realmente, Roger Penrose, para mí es un gigante con todas las letras, quizá una de las personas que más, digamos, bueno, hay gente a las cuales uno nunca tuvo oportunidad de tratar de forma directa, pero uno los considera de alguna manera como medio padres, ¿no? Bueno, uno es Bertrand Russell, mi filósofo favorito. ¿Por qué no soy cristiano? Habías pasado otra en la lista, pero no sí. Estaba votado. Claro, sí. Es gracioso porque yo traje 2 libros acá, y este otro que está acá,
racionalista que se hizo sacerdote católico, ¿no? Existencialista. Entonces, por un lado está este y por otro lado está ese que dice que porque no soy cristiano. Un poco refleja mi interior, que es un poco el interior de todos. O sea, todos convivimos con nuestras contradicciones y con nuestras dudas y convicciones. Yo disfruto mucho de ser agnóstico. No entiendo mucho de los que tienen mucha fe ni tampoco entiendo a los ateos. No empatizo, no los entiendo de todo. Por lo cual algunos pueden decir que se lavarse las manos, yo creo que no, y por eso tontería. Y podemos hablar de razas de ese tipo, pero me refiero que Bertrand Russell, Roger Penrose, John Barrow, y otros, uno lo siente un poco como padres que uno nunca va a tratar, algunos porque se murieron, otros porque están viejos, lo que sea. Porque realmente uno ha dialogado internamente muchas horas con esos autores. Otro, por ejemplo, Irving Yalom, psiquiatra psicoanalista que ha escrito hermosas novelas, como El día que Michel Tarot. Tiene algunos, específicamente novelando historias de filósofos. Sí, sobre claro, Schopenhauer, tiene uno sobre Spinoza. Exactamente, y son excelentes. Sí. Pero yo iba a decir otra cosa. Eso. Esto de la semidivulgación. O sea, yo no quería hacer un libro de filosofía del tiempo para alumnos de filosofía. Quería hacer un libro al menos de semidivulgación. O sea, que por ahí no sea, digamos, un bestseller, o ni que tampoco sea una novela, pero que tampoco sea un libro demasiado académico. O sea, que tenga partes, digamos, amenas, que tenga algo de literatura, digamos. Y bueno, y surgió primero este libro de filosofía, de historia de la ciudad cercana al tiempo, que se llama El tiempo a través de los tiempos. Que fue muy grata la experiencia de escribirlo. O sea, decir, bueno, voy a escribir todo lo que tenga ganas, voy a contar alguna experiencia personal también, qué sé yo. Y la segunda experiencia fue con la otra materia, historia de la ciencia, agarrar 2 unidades y transformarlas en libros. Y ahí también fue muy grato, porque fue transformar algo que era académico, para los alumnos, con algo donde yo me diera el gusto no solamente de contar alguna que otra experiencia personal, sino también de aprovechar, y tanto para los alumnos de filosofía, como para los futuros lectores, que compran un libro en donde van a leer sobre la filosofía natural de los griegos, que se enteran de autores actuales que no tienen nada que ver, ¿no? Como por ejemplo en mi libro cito a Roger Penrose, cito a John Barrow, cito a autores actuales, que son algunos físicos, algunos otros filósofos también, pero gente actual. O sea, es como un caballo de Troya. Yo a través de hablar sobre los griegos, a los lectores quiero meterles, que conozcan que hay todo un mundo actual de gente con ideas muy novedosas y que son parte de la revolución constante intelectual que vive la humanidad, ¿no? En realidad, hoy en día no hay una revolución concreta, digamos, ¿no? A nivel profundo. O sea, pero hay muchas cosas que están ahí latentes. O sea, por ejemplo, hasta hace 25 años sabíamos que el universo se expandía, pero desde hace 25 años hemos descubierto que el universo además se acelera. Entonces cada vez se expande más rápido. Bueno, esa es una revolución. O sea, si no, porque nadie sabe por qué diablos se está acelerando. La gravedad es atractiva, con lo cual debería frenarlo, no acelerarlo. Es un gran misterio con el que vivimos hace 25 años. Entonces, los que tenemos ya algunos años más que 50, éramos ya adultos cuando no se sabía eso. Eso está bueno. Éramos adultos. Bueno, otra cosa, por ejemplo, los átomos. Hasta hace 130 años, muchos de los científicos dudaban o hasta negaban la existencia de los átomos. ¿Por qué? Porque no había evidencia directa. Indirecta en cuanto a que como teoría sirve para explicar las reacciones químicas, qué sé yo, sí, pero no, nunca directa.
empezó a ver indicios directos a principios del siglo XX. Y ahí ya unánimemente la gente creyó en los átomos. Pero ¿cuándo se observaron por primera vez los átomos? En la década del 80. Yo ya en la década del 80 yo tenía 20 años. Y ahí se empezaron a observar. O sea, vivimos en una época donde hay muchas revoluciones y cambios de perspectiva. Y un poco lo que... Acá hay una pila de libros muy mezclados, ¿no? Vanessa me decía, Vanessa me mandó un audio que yo lo escuché en su momento, ¿no? Hace varios días, y a partir de ahí me quedé con la idea de que compartir con ustedes libros que tuvieran que ver con este libro y otros que no necesariamente. Después pasaron unos días y yo me olvidé de ese audio y dije, junto con un video, digo, ¿por qué? Porque mis libros están variados y me mandé a Vanessa una lista de libros tan variados, y después escuché el audio de nuevo y fue muy gracioso escucharlo porque ella me empieza diciéndome, sí, bueno, porque la idea es que los escritores compartan qué libros los inspiraron para escribir el libro que presentan, ¿no? Sigue el audio, qué sé yo, cuando uno escucha su parte del audio, uno dice, bueno, voy a traer libros que tengan que ver con este libro. Pero al final del audio te diciendo, bueno, en realidad lo que queremos es que el autor muestre también su lado humano y cosas que lo influyeron en su vida, ¿no? Igual que es un lector, igual que nosotros. Claro, exactamente. Bueno, por ahí me dio... Todo es un lector. Claro, me dio fui a leer y puse libros tan raros como este de Russell o la novela Duna, que la leí en la década del 80, que ahora bueno, es muy famosa por la película. Porque está ahí, bueno, porque es una novela que transcurre en el año 10.000, donde es una civilización galáctica, pero donde tiene un fuerte contenido ecológico. Cada capítulo del libro Duna empieza con algún dicho Fremen. Los Fremen es un pueblo que vive en esa novela en el planeta Duna. Y bueno, conviven con un clima en donde el agua escasea totalmente. Entonces tiene una serie de filosofía ecológica. De hecho, el autor de esta saga, de varios libros, Frank Herbert, era experto en ecología. Y también tiene un fuerte mensaje ecológico. Son libros escritos en la década del 70, de 60, 70 y los 80. Y bueno, y anticipan con el programa que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y esto de la ciencia ficción ecológica, como esta saga de Duna, que se lo recomiendo a todos. Ahora se popularizó porque, no sé si habrán visto la peli, claro, en los 80 la hizo David Lynch, que no tuvo mucho éxito porque no está tan buena, pero igual actuó en Sting, con grandes personalidades. Pero bueno, la hizo Villeneuve hace unos años, ya hizo la segunda, creo que es este año o el año pasado, ¿no? Y el año pasado, ¿este año fue? El año pasado, me parece. La segunda, ¿no? Creo que sí. ¿La segunda del año pasado? Me parece. No tengo relación. Sí. Y que ya está, creo que el año que viene ya sale la tercera. Está filmada o estaban filmándola. Pero bueno, a raíz de eso, si bien es un clásico de la ciencia ficción y se suele pedir mucho, nosotros estamos acá en la librería a raíz de las pelis, es como que hubo un boom con las novelas y bueno, y lo piden bastante, ¿no? Sí, está bueno. Un redescubrimiento de Herbert. Sí, vale la pena. Y más en esta época. Y un poco, incluyendo alguna que otra página, porque digo, bueno, ¿por qué yo mandé esta lista de libros? ¿No? Porque hay libros que leí hace 25 años y uno se olvida de lo que leí. O sea, algo queda, ¿no? Por eso la sensación de releer un libro es distinta a que uno nunca lo leyó. Pero ¿cómo uno se olvida? Yo me olvido mucho de lo que leo. Pero evidentemente algo hizo, porque cuando lo releo digo, sí, ¿no? Y yo a mis alumnos de Filosofía del Tiempo les hablo, les dedico un par de semanas a qué cosas dijo Bertrand Russell sobre el tiempo, ¿no? Dijo muchas cosas distintas, no voy a hablar de eso ahora, pero una de las cosas que dijo así como filósofo, así, es que él decía que él nunca negó la realidad del tiempo, pero él consideraba que para el buen vivir no hay que darle demasiada importancia. O sea, y además también, y acá un poco rescata el ideal griego, ¿no?
Sócrates, Platón, hasta el propio Aristóteles decía que el verdadero conocimiento es de las verdades universales, de las verdades que no cambian, ¿no? Ese es el verdadero conocimiento. El otro es anecdótico. El conocimiento de lo que cambia es anecdótico, ¿no? Bueno, hoy en día seguimos con ese deseo. ¿Por qué? Porque cuando el científico busca descubrir las leyes de la naturaleza, las leyes por definición de ley es algo que no cambia. Es una ley, ¿no? Entonces uno sigue buscando qué es lo que no cambia detrás de lo que cambia. Entonces por eso la posición de Russell era: yo no niego el tiempo, porque hay otros filósofos que han llegado al extremo de negar, incluso negar el cambio. Pues, uno puede entender al filósofo que niegue la existencia del tiempo como entidad fundamental. Ahora, hubo quienes negaron el cambio, diciendo que el cambio es una ilusión. Bueno, los que tratamos de conservar cierto sentido común, no nos tragamos. Bueno, Russell era uno de ellos, ¿no? Dice no. Yo no niego la existencia del tiempo, pero creo que hay algo de verdad entre los que creen que la verdad última es inmutable. Que hay una realidad última atemporal, ¿no? Es un poco platónico, sin caer en que lo único que hay es lo que no cambia, ¿no? Pero como que hay algo que no cambia, ¿no? Y eso un poco Russell lo relacionaba con llevar una vida en donde crecientemente uno esté como más despojado, menos pendiente de las cuestiones personales. No confundir, no por caer en el egoísmo, sino estar menos pendiente de la propia existencia, pero a un nivel solidario. O sea, disfrutar más de lo que uno comparte con los demás. Y él tiene una frase que hay otro libro que también estaba en la lista, que es Retratos de Memoria y otros ensayos, que no sé, está agotado. Bueno, es un libro, es una joya. Es un compendio de ensayos de Russell. Uno de ellos se llama Cómo envejecer. Lo escribió cuando tenía cerca de 80 años. Y al final es un libro muy cortito, 4 páginas, un poco más. Él lo que dice es que el buen envejecer, entre otras cosas, consiste, hoy en realidad termina su ensayo haciendo una metáfora con un río, ¿no? Dice, está bien que los jóvenes se preocupen por su propia existencia, por ejemplo, se preocupen de que los jóvenes no de la guerra, ¿no? Russell tenía un sentido de humor muy especial, que por ejemplo dice, bueno, hoy en día los jóvenes hay causas de mortalidad que no son tan comunes como hace 200 años, como por ejemplo la decapitación, ¿no? Tiene esas cositas Russell que uno lo va leyendo y de repente se encuentra con eso y es más una sonrisa. Compara la existencia humana con un río. Cuando somos muy jóvenes, el río es un río caudaloso, torrentoso, ¿no? Con saltos, ¿no? Y con un cauce muy definido. Y él dice, a medida que vamos envejeciendo, tenemos que seguir la imagen del río, que antes de llegar al mar se va transformando en un delta. Y el delta tiene un fluido más suave, más laminar, no turbulento, hasta que al final se termina el delta confundiéndose con el mar. O sea, el mar sería la muerte. Y siempre me pareció, eso lo leí por primera vez hace 20, 25 años, siempre me pareció una hermosa imagen, incluso como consejo para los adultos, para los jóvenes adultos y para los adultos mayores, ¿no? De ir un poco digamos, de no tenerle miedo a la muerte, pero no negándola. O sea, yo, por escepticismo, ni niego que haya un más allá, ni creo. En realidad, si yo tengo que, si me preguntan, si me apuran con una pregunta, diría, me cuesta pensar que después de la muerte haya una vida individual. Pero como para mí la conciencia es un misterio, porque somos conscientes en lugar de ser zombies, porque finalmente somos organismos que obedecemos las leyes de la naturaleza, ¿no? Bien, perfectamente, yo podría comportarme como me estoy comportando y sin embargo no ser consciente de mí mismo, o cualquiera de ustedes, ¿no? O sea, yo sé que soy consciente, yo apuesto que ustedes también lo son, pero es una apuesta. O sea, en realidad, yo sé lo que yo siento, ¿no? A lo que voy es que para mí la conciencia es el misterio
misterio más profundo de la naturaleza, porque somos conscientes en lugar de no serlo. Porque, por ejemplo, hay un paper de un neurofisiólogo que se llama La neurona de Jennifer Aniston. Hicieron un experimento donde a un individuo con electrodos le hacen ver 400 imágenes, ¿no? En algunas hay perros, gatos, semáforos, ¿no? Como los captcha que los hacen constantemente, ¿no? Y en algunas está Jennifer Aniston con más ropa, con menos ropa, sentada, parada, qué sé yo, ¿no? Bueno, cuando el individuo ve fotos de Jennifer Aniston, hay ciertas neuronas que se le encendían. En la corteza visual hay varias capas, ¿no? Bueno, un poco se llaman la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina y el aprendizaje profundo de máquina en parte se inspira en modelos de cerebro, en donde las capas más profundas de la corteza cerebral supuestamente como que procesan mayor información. Bueno, y resulta que había neuronas que se encendían solamente cuando veía fotos de Jennifer Aniston. Perfecto. Evidentemente nosotros estamos avanzando en nuestro conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro. Ahora, para mí, ¿por qué cuando un conjunto de neuronas emiten unas señales electroquímicas, lanzan unos iones, qué sé yo qué, ¿no? Sinápticos? Cuando pasa eso, hay un yo que ve una foto de Jennifer Aniston, para mí es un misterio absolutamente. ¿Qué tiene que ver un conjunto de neuronas, ¿no? Con un yo? Para mí eso es un misterio. Como para mí la conciencia es un misterio, no sé qué es la conciencia, no niego que haya algo que trasciende nuestra existencia. Me cuesta creer que sea individual, pero simpatizo con la idea de que toda nuestra historia personal, nuestra autoconciencia, en algún momento, como mínimo, viene siendo parte de un yo mucho más superior. Entonces, aún en el caso, pero lo interesante es que uno creo que es sabio dejar de tenerle miedo a la muerte, aún con la posibilidad de que no exista nada. Aún así, no tiene suficiente muy humilde como para disfrutar de la vida con más razón todavía, sin angustiarse, valorar cada momento, ¿no? No ser tan egoísta. Yo creo que, por ejemplo, ¿no? El cristiano, el musulmán, el hindú, que va a misa todos los domingos para asegurarse una vida después de la muerte, en el fondo es egoísta. Uno tiene que, para mí, vivir, disfrutar y sobre todo disfrutar el fondo con el prójimo, aunque no haya nada después de la muerte. Y eso es un poco lo ameno, de escritores como Bertrand. Por eso no sé si estoy hablando demasiado. No, todo tiene que ver con todo. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta el momento? Algo que se les haya ocurrido en relación a lo que iban escuchando. Varias cosas, pero no. ¿Varias cosas? Sí, para pensar, pero. Para pensar. No sé si nos querés contar un poquito algo sobre algunos otros libros que trajiste. Acá hay uno de Sibeli. Bueno, claro. Este es un libro que yo lo recomiendo mucho. Perdón, Julio, pero me acuerdo de vos en tiempo libre, recomendando un libro así. Eso es la prehistoria, no antes que nos vivimos. Sí. Gracias, Pablo. Bueno, Juan José Sebrelli es un autor que a mí me gusta mucho. Es verdaderamente un libre pensador con todas las letras. Y en este libro él, bueno, es muy erudito, tiene una cultura muy amplia. Este libro, él hace un recorrido de un montón de filósofos, sobre todo del siglo XX, que a mí como aficionado a la filosofía, algunos me han traumado un poco. Yo he intentado leerlos. Yo igual trato de ser respetuoso. Entonces lo que hago es suspendo el juicio. Cuando algún autor no lo entiendo, suspendo el juicio. Pero sí pienso lo siguiente, y esto sí lo pienso hace muchos años, es que
Cuando un autor es muy oscuro, como mínimo me despierta sospechas. O sea, bueno, no por nada Bertrand Russell ganó premio Nobel a la literatura. No existe el premio Nobel de filosofía. Pero hubo escritores, hubo filósofos que fueron tan buenos escritores que terminaron dando el premio Nobel de literatura. Que fueron tres nada más. Uno Bertrand Russell. No. A mí igual Pero- no lo considero mucho, pero bueno. Claro, le dieron el premio, pero no es Claro. considerado filósofo. Por lo Claro, menos sí, sí. En la academia igual no se ve. es más Pero novelista, más considerado Sí, es más, se lo considera como literato en realidad. literatura. Por eso. Pero bueno, para él, dentro de la línea del existencialismo, que él no se definía como existencialista, es importante. Sí. Uno es Bertrand Russell. Otro es Sartre, Sartre, que ganó el premio Nobel de literatura. Y el otro es Henry Bergson, filósofo francés. También. Pero bueno, a lo que voy es que es grato leer a un autor cuando escribe claro. Hay temas que son difíciles, cuando uno escriba claro, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, un Kant no es fácil de leer, pero por lo menos uno siente que el pobre hombre se esforzó en transmitir sus ideas y ser lo más claro posible en transmitir esas ideas complicadas que tenía. Como el propio Aristóteles. Bastante, digamos, él trató de ser claro. No es fácil, hay fragmentos de Aristóteles que son complicados, pero él trató de ser claro. En cambio hay otros que para mí hicieron como un culto a las lecturas en sí. Son críticos y yo creo que ahí hay un principio de mala intención. Por ejemplo, Epa. ¿quién te pasó tu interés? Y me pasó con Heidegger, me da muchas sorpresas. Me pasó con Derrida, con Foucault. Franceses. Sí. Bueno, franceses y Heidegger no alemán, pero. Heidegger sí. Es como que el posmodernismo y el culturalismo y la hermenéutica como que hacen un culto de la palabra. Y se supone que yo creo que hay una realidad más allá de las palabras. Pero si vos hablas de las palabras y te quedás con las palabras y haces un culto de la palabra y nada más, una endogamia literaria que es peligrosa. Porque aparte, y estos, acá digamos que Sebrelli da muchos ejemplos de cómo varios de estos, bueno, y hablar, obviamente lo que es conocido es el nazismo de Heidegger, que después él se alejó, qué sé yo qué, pero bueno, o sea, tiene escritos que son horrorosos. O sea, digamos, con este tema de la existencia, del ser para la muerte, del Dasein, que digamos, hay cosas que, pero por ejemplo, esto es Nietzsche. Nietzsche es un filósofo fragmentario, es muy difícil leerlo porque es intenso, es adorno leerlo a Nietzsche. Escribía muy bien. Pero escribe muy bien. Uno entiende lo que dice. Lo que pasa es que uno lee 3 páginas donde ahí te tragaste 15 aforismos y necesitas tomarte un té de tilo y puede correr fuerzas, ¿no? Pero escribía claro. Pero muchos de estos filósofos tomaron a Nietzsche, por ejemplo, y es peligroso. Porque es que cuando uno cae en el irracionalismo, porque el irracionalismo lleva al irracionalismo, y el irracionalismo lleva al totalitarismo. Entonces, en estas épocas actuales que vivimos, tenemos que estar alerta, porque el irracionalismo lleva al totalitarismo. Como Alemania, el nazismo. Entonces, me parece muy bueno este libro para que lo lea cualquiera, los jóvenes. No para que no lean estos autores, pero sí para que lo lean con un poquito, sinceramente, con un poquito menos de respeto. O sea, ¿qué quiero decir? No frustrarse si no lo entienden. Probablemente lo que no entiendan o no dice nada o hubo una mala intención. Digamos. Por eso no quiero decir muchos nombres. Bueno, igual ya hice algunos. Ya hice algunos. Tenemos ya ningún ofendido en la sala, un Foucaultiano. Hay un Foucaultiano, ¿no? Bueno, aparte Sebrelli también
A lo que voy es que yo creo que leer este libro me ahorró de leer muchos libros. Claro. No sé. Igual digo, hay fragmentos que son interesantes de estos autores, pero hay otros que no. Eso es lo peligroso. Que los que no pueden ser, o sea, los que no son peligrosos. Eso es. Bueno, de hecho, que yo, Roland Barthes, que se han hecho un culto de Riva Solerí, o la negación del yo, o sea, es una cosa, uno lee y dice, bueno, después de esto que queda. No sé, hacerse homeless, suicidarse, o sea, no, pues digo, son peligrosos. Son peligrosos. Yo ahora voy a hablar un poco un viejo. Son peligrosos para. Hay libros que leí hasta que hay jóvenes. Después, acá hay. Este libro a mí me hizo mucho bien. Me lo regaló hace 30 años un cura del cual yo era amigo, cura, que lo conté de paso hace un ratito. Ignacio fue un psicólogo marxista que luego se convirtió al catolicismo y se hizo sacerdote. O sea, de psicólogo marxista, no solamente católico, sino a sacerdote existencialista. Y me parece interesante porque esto está, él lo llama la existencia auténtica, ¿no? Era bastante conocido este autor en la década del 60, 70, después cayó en el olvido, tiene un montón de libros interesantes. Pero este libro está relacionado con este, de Erich Fromm, Tener o Ser. Aunque, bueno, Erich Fromm, psicoanalista, digamos, más bien existencialista, o por elementos de existencialismo, mientras que Gastet, un sacerdote católico, teólogo también, también existencialista, nos une un poco el. Ahora, ¿qué es lo que los une a estos dos libros tan diferentes? Es lo auténtico. Y yo, con mi tendencia a acumular libros, ¿no? Y discos, cuando era chico, historietas, ¿no? Digamos, yo creo que no está mal coleccionar, pero es interesante esto de tener o ser, ¿no? En esta sociedad de consumo, el consumir no es lo mismo que tener, ¿no? Uno dice, bueno, uno escucha conversaciones, esta juventud que yo a mi edad pensaba en tener una casa propia, y en la juventud actual, hoy no tan juventud, porque cuando hablamos de juventud hoy en día hablamos de 38 años, siguen siendo jóvenes, ¿no? Sin todavía proyecto. Que en lugar de ahorrar, se van todos los años a Tailandia o a Europa, o a lo que sea, ¿no? Que no piensen en el mañana, ¿no? Y esto uno diría, bueno, pero están disfrutando de la vida. Pero ojo, yo pienso en el eslogan de muchas agencias de turismo que dicen, si vas a París no podés dejar de visitar la Catedral de Notre Dame, ¿no? Ahí me pone mal humor cuando alguien me dice no podés dejar de. Porque me transforma en un acumulador de experiencias turísticas que no se parece, que no se diferencia demasiado en el que acumula libros, revistas viejas o lo que sea. O sea, ojo con eso, porque uno después, bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado de hacer un viaje en donde de repente después uno se olvida, no tiene la menor idea de qué castillo fue, ese fue? Entonces, ojo, uno dice, bueno, vamos a bajar un cambio, ¿no? No será que estoy acumulando demasiado experiencias que no son vivencias, son como cosas que hay que ir haciendo, ¿no? Visitas guiadas no sé dónde, o sea, no siempre el tener está asociado al tener una cosa, ¿no? Y no solamente, o sea, el no tener no siempre genera un mayor ser. Entonces yo creo que quizá, o sea, no quizá,
lo que tenía Fromm en la mente cuando dice tener o ser, yo por ahí en la era actual diría tener o devenir. O sea, por ahí ser tiene mucha connotación de filosofía del ser, de Parménides, inmutable, qué sé yo. Es tener o devenir. O sea, tener o existir. O sea, yo creo que uno tiene que existir. Tiene que vivenciar cosas, disfrutar con el prójimo sobre todo, porque es como un equilibrio. Uno también necesita su tiempo de soledad, pero disfrutar con el prójimo, dar. Por eso también que me parece que es muy grato dar clases o dar charlas de divulgación, lo que sea. Pero también compartir un asado, lo que sea, ¿no? Que haces con amigos. Yo creo que eso es algo muy importante. Y eso es, uno nunca diría, no puedes dejar de tomar un café con fulanito. No, no es que no puedes dejar, tengo ganas de tomar el café, lo voy a tomar, ¿no? Y disfruto de ese momento. Entonces, en esta era de consumo, donde el consumo es o comprar objetos o consumir algo, o sea, ojo, que ambas cosas nos alejan del ser en el sentido de Fromm, o de la existencia auténtica en el sentido de la experiencia. Me pasa mucho, yo me acuerdo, pensaba mientras te escuchaba en el fenómeno de las redes sociales, ¿no? Bueno. Esto de coleccionar instantes a partir de imágenes que uno proyecta en Instagram, en Facebook. Entonces, quizá esto del estar en un recital o lo que fuere, Sí. no estás, No. yo estás tocando, no sé, Paul McCartney. Yo lloro, estoy viendo un vídeo, pero la gente está con el celular pensando en cómo están y no estás disfrutando eso. Entonces, en realidad es el no estar concentrado por ahí en lo que estás experimentando, lo mismo con un viaje, lo mismo, ¿no? Con esto de estar capturando todo el momento instantáneo de lo que estás haciendo sin quizás estar en ese momento disfrutándolo. Sí. Entonces me parece que es como una era en la que justamente estamos experimentando al máximo esto de estar coleccionando instantes para mostrarlos, para proyectarlos en una pantalla, sin quizás estar en ese momento disfrutándolo, ¿no? Sí. Y ese ejemplo es justo diste las claves. O sea, realmente yo mismo lo he vivido. O sea, de no disfrutar un paseo o lo que sea, como podría haberlo disfrutado por sacar fotos cada 3 minutos. Y encima uno se da cuenta ya cuando uno lo puede entender que es joven, muy joven, pero cuando ya uno tiene varios viajes detrás, ya no digamos álbumes de fotos, porque uno ya ni siquiera imprime las fotos que saca, pero uno tiene carpetas y carpetas en el disco rígido de fotos que no jamás ve y que uno jamás va a ver. Entonces, ojo con eso, digo, por ahí hay que sacar una de cada 10 fotos que uno venía sacando, ¿no? Porque aparte de estar, a ver qué está ahí, ponete ahí, eso es coleccionar. Es coleccionar, o sea, lo que pasa es que en lugar de tener una biblioteca llena de libros, uno tiene un disco rígido lleno de fotos. Entonces parece como que uno no es acumulador, pero no es acumulador también. Porque en esta era digital no lo vemos, pero es una acumulación. Así, por ejemplo, bueno, estos libros yo los leí, el de Lerner lo leí en la década del 90, el de Fromm en el 2000, y no mucho más. Noto una impronta existencialista igual. Por Sí, ejemplo, también acá tenemos El hombre en busca de bueno. sentido. Hay como toda una Sí, indagación me por la seduce- pregunta. me seduce el existencialismo. Sí. Y bueno, se da también como compensación a la carrera de física. Bueno, el propio Einstein, o sea, y otros físicos decían que el tiempo, el fluir del tiempo no está en las soluciones de la física. En la física el tiempo es una variable matemática que se suele denotar con la letra T. Pero en una parte de la física nos dice por qué esa variable T fluye. ¿Por qué va de atrás para adelante? ¿Por qué fluye lo mismo que fluye y no a otro? O sea, es una variable matemática que está bien, o sea, uno describe cosas en física, 1000 cosas, pero digamos, no está en fluir ahí. Y hubo grandes físicos que lo dijeron. Einstein, Eddington, entonces, por eso yo creo, bueno, un poco en los agradecimientos yo termino diciendo gracias al misterio. Porque cuando dije la conciencia para mí es el enigma más grande, en realidad tiene que ver con esto. ¿De qué se trata todo esto? Para mí es un misterio. Y sigue siéndolo. Yo siempre les digo, cuando doy una clase o una charla, que quizá mi objetivo es más
de enriquecer la ignorancia de mis alumnos. O sea, cuando uno es un poco experto en algo, uno sabe más de lo que no sabe, un poco trayendo a Sócrates, ¿no? Es decir, solo sé que no sé nada. El experto es más consciente de las cosas que todavía no se sabe, salvo el experto pedante o autosuficiente, que también lo sabe. Pero si no, su ignorancia es más rica. Y Aristóteles decía que la filosofía está caracterizada por la capacidad de asombro, ¿no? El filósofo es alguien que está asombrado por el mundo que lo rodea. Y yo creo que uno lleva una existencia más auténtica y más plena si vive en asombro constantemente. Wow, mira que bueno ese semáforo se puso a ver, ¿no? Pero sí, no olvidarse de eso también está documentado. El asombro y el sentir profundamente el misterio de tu propia existencia y del mundo que te rodea te mantiene una cierta humildad de fondo. Y por eso yo creo que siempre me sedujo la literatura. Y el tema del sentido, hay una frase de Viktor Frankl, el libro lo recomiendo mucho, El hombre en busca del sentido. Viktor Frankl se llama el fundador de la tercera escuela vienesa de psicoanálisis. Era también existencialista, ¿verdad? Y sufrió el campo de concentración, sobrevivió. Él tenía un libro a medio escribir, y él, estando en el campo de concentración, mantuvo notas como para no olvidárselo, y después lo escribió, publicó. Pero no era exactamente este libro, sino era una teoría de lo que se llama la logoterapia. Mi padre falleció en el año 95, luego de un proceso de deterioro penoso y largo de 2 años. Y yo en el año 95 hice un curso en la biblioteca municipal que se daba sobre todo los martes a las 8 de la noche. Lo daba un psicólogo, teólogo, ex sacerdote, un poco como inglés, se llamaba Paco Bretones. Y me hizo mucho bien ese curso. Era un curso de las ideas de Viktor Frankl. Yo después me hice leer varios libros de Viktor Frankl. Y una de las cosas que me hizo bien fue la idea del aquí y del ahora. Y de encontrar el sentido a la vida de uno. No dárselo, decía Viktor Frankl, sino encontrarlo. No es que uno se los tiene que dar, sino lo tiene que encontrar, como que está ahí, ¿no? Y otra idea fuerte que tiene las ideas de Viktor Frankl es que uno tiene que sentir como que todas las acciones que hace en la vida quedan en algún lugar del universo, quedan ahí, ¿no? Que no es algo que se lleva el tiempo y lo destruye, quedan ahí. Y para Viktor Frankl el sentido soluciona un montón de problemas en la vida. Viktor Frankl citaba una frase de Nietzsche que dice: el que tiene un porqué siempre encuentra el cómo. Es uno de los tantos. O sea, cuando uno tiene un propósito en la vida, que tiene que ver con sentido, pues, la dirección, sentido, ¿no? O sea, cuando uno tiene un propósito firme, ahora temprano encuentra el cómo hacerlo. Es como que uno dice, el universo confluyó para que, o sea, o el otro dicho, a la suerte hay que ayudar. Porque ese dicho para mí es muy cierto. ¿Y cómo uno lo ayuda? Y estando atento. O sea, cuando uno tiene un propósito claro, uno está atento. O sea, uno tiene 5 sentidos muy finitos, limitados, y a uno le pasan por la vida millones de cosas. Uno no puede prestar atención a todas. Cuando uno tiene una idea clara, un propósito claro, le vas a prestar atención a cosas que te van a ayudar. Eso es tratar de ayudar a la suerte. Prestar atención a las cosas que te van a ayudar. Voy a estar con esta persona que me va a ayudar para tal cosa.
No, y aparte a uno se le dan cosas, qué sé yo cuando daba charlas de educación jamás pensé que eso me iba a permitir volver a la universidad. Y iba a hacer algo más de Víctor Frank, que ya se me fue. Bueno, el tema este, ¿no? Sí, de buscar el sentido a la vida, que en realidad él también decía, no hay un solo sentido, puede haber muchos. Y ahí entramos al tema del tiempo también. Uno, el aquí y el ahora, ¿no? Uno es un ser multitemporal. O sea, ¿qué estamos haciendo ahora? Bueno, yo les estoy contando algunas cosas de mi vida y del libro, qué sé yo. Eso es en la escala temporal de la hora, ¿no? Ahora, también yo puedo decir, yo estoy dando un curso en la facultad de tal cosa. Eso también es verdad. Yo ahora no estoy dando ese curso, pero en este semestre sí lo estoy dando, ¿no? O yo estoy criando a mi hijo menor que todavía siente que lo cría, ¿no? Bueno, ahora no lo estoy criando, no sé ni dónde está. Sí sé dónde está. Pero me refiero, pero es algo que, ¿no? O sea que. Sí, coloquialmente nos solemos expresar en Sí, varios sentidos. en varios sentidos. Y lo mismo con los sentidos. ¿Cuál es el sentido? Bueno, muchos sentidos, ¿no? El sentido de estar yo charlando ahora es de compartir un momento con ustedes y que nos quede algo a todos de esto, qué sé yo. Y para cada cosa que dije recién también hay un sentido, ¿no? Y ahí vamos a otra cosa que es bastante actual también. Bueno, no quiero meterme mucho en política, o nada, pero digamos, por ahí se criticó un dicho hace poco de que a la gente en situación de calle no hay que darle comida, qué sé yo, porque si no, como que la. ¿Cómo dijo? Como que. Se acomoda. ¿Cómo? Sí, Así como se como que acomodaban en la situación. perpetuás la situación. Bueno, parece una barbaridad eso, porque. Bueno, aparte hay un sketch de Capusotto, se lo recomiendo, donde está Mickey Vainilla con el librito de bolsillo así chiquitito. Hay un pobre, una situación de calle, todo desgreñado, con una latita pidiendo una limosna, y viene Mickey Vainilla con un librito de chiquitito, de bolsillo, no de bolsillo, sino chiquitos, estos, que dice curso de liderazgo por Steve Jobs. Agarra el librito y se lo tira en la lata. Porque dice, porque yo con esto lo voy a ayudar a crecer y a progresar. O sea, no, en ese momento necesita que le des o un billete, o un pedazo de pan, o bueno, una sonrisa. Ese era aquí y el ahora. También sería bueno que alguna organización, el Estado, etcétera, le dé herramientas para que la familia tenga su emprendimiento, ¿no? También. Porque también es verdad que no te puedes quedar en eso solamente, ¿no? Pero ahí en donde estamos es el aquí y el ahora y la multitemporalidad. El aquí y el ahora para mí es muy importante. O sea, y eso yo trato de internalizarlo, o sea, decir, bueno, si alguien que está en un semáforo me quiere vender un paquete de pañuelitos descartables y yo decido comprárselo, además trato de decirle hola, ¿qué tal? O de darle una sonrisa. O simplemente dar un billete de X pesos, ¿no? O sea dárselo así me parece un error. O sea, ese aquí y ahora son todos granitos de arena. O sea, no contribuir a la violencia en nuestra sociedad, ¿no? No sé. ¿Algún comentario? Me quedé callado a propósito. No, bueno, yo te quería hacer una pregunta más en relación igual un poco a todo lo que estuviste diciendo. Creo que la dije antes de comenzar, cuando estábamos solos, de la relación entre las o cuán difícil puede ser ensamblar el ámbito de las humanidades con las ciencias duras. Pero quizás tenga que ver un poco esta habilidad que vos decías que habías desarrollado como divulgador, te debe ayudar mucho en esto de poder transmitir a gente
de las humanidades, un montón de conceptos y de contenido ahí súper técnico, específico, que obviamente, no sé, yo que vengo del palo de las humanidades, sería muy difícil de por ahí acceder a eso. Alguna vez hice un seminario de física para humanistas de La Torre, que fue, me acuerdo, muy interesante, y de La Torre tenía esta capacidad de explicarnos cosas súper difíciles, obviamente, los son Higgs y cosas que nos hablaba de que, pero también desde un lugar muy histriónico, con muchos ejemplos también de la vida cotidiana, incluso del cine, de alguna serie y demás, que lo hacía como muy accesible, digamos, a gente del ámbito de las humanidades. Pero bueno, hacerte esta pregunta de cómo trabajás eso o esa dificultad vos para dar, por ejemplo, tus clases para gente del ámbito de las humanidades. Bueno, es lo que vos decís. Yo creo que uno tiene que hacer divulgación dentro del aula, pero incluso para mis alumnos de física, no sé por qué. Por eso te decía antes de la emoción. Llega un momento, bueno, en física en particular, llega un momento que no puedes evitar llenar el salón de fórmulas. Acá tengo un alumno que es testigo, ¿no? Pero está bueno que antes de llenarlo de fórmulas, cuentes alguna historia. Eso está bueno. En el caso de humanidades, bueno, lo que trato de comunicar todo lo comunicable. Por supuesto, hay un problema, ¿no? Con ustedes, los estudiantes de humanidades, es que le tienen miedo a la matemática en general y le tienen miedo a lo formal. Entonces, si yo les digo, supongamos que hay un perro que se llama Juan, ¿no? Que cruza una calle. ¿Lo entienden? Ahora, si yo digo, supongamos que hay un perro P. Y ahí ya se empiezan a preocupar. Tienen que perder el miedo a la formalización, a ponerle letras a las cosas, porque A más B es igual a B más A, no es que tengan miedo a eso. Uno sabe 2 más 3 igual a 3 más 5 en los dos casos. Pero eso vale para cualquier número, para lo cual uno dice A más B igual a B más A, y ya está. Entonces, a veces, eso, digamos, hay una cosa que, por esta grieta entre las ciencias duras y las humanísticas, que es no hay, digamos, por lo menos queda mal que un ingeniero, un físico, diga, yo tengo horror de ortografía, no me importa escribir mal, ¿no? Me confundo los verbos, las preposiciones. Nadie diría eso. Ahora, yo he escuchado muchas veces, no digo a alumnos, sino a docentes de las comunidades, que dicen, sí, yo soy cero para las matemáticas, no me hables de la raíz cuadrada. Creo que no es un motivo de, o sea, la matemática del secundario, no hay que tratar de olvidarse a la profesión. Si la aprendiste, es parte de tu hacerlo. O sea, está bueno que no renegar de la matemática que uno aprende en el secundario. Y lo que yo veo muchas veces es que a veces en la historia de la ciencia, les hablo de algo que hizo Arquímedes, el principio de la palanca de Arquímedes, y por ahí pongo una fórmula que es simplemente una multiplicación de un lado igual a una multiplicación del otro, y de repente uno de los factores que está multiplicando pasarlo dividiendo del otro lado. Y ya me miran como y ni que hablar si pongo la raíz cuadrada de la masa dividido la función de la gravedad. Es una raíz cuadrada, es una división. O sea, no le tengan miedo a eso. Entonces, a veces trato de minimizar las raíces cuadradas. Minimizar las raíces cuadradas. Pero bueno, uno puede transmitir mucho igual. Uno puede transmitir mucho a los estudiantes de filosofía sobre eventos de la historia de la ciencia. Sí, por experiencia uno puede transmitir mucho, aunque no use raíces cuadradas. Pero sí, eso es lo que veo, esa asimetría en cuanto a renegar de la matemática que dieron en secundario. No renieguen. Es tan malo como que un ingeniero reniegue de escribir bien. Que también, no digo que no los hay, pero creo que no están manifiesto. Al menos no lo dicen tanto, ¿no? Pero bueno, es verdad que el diálogo
muy escaso, tendría que ser mucho mayor. Hay otros lugares del mundo en donde hay, bueno, yo siempre les digo a mis alumnos, o sea, si alguno algún día quiere hacer filosofía de la física, tiene que estudiar física, pero no solamente por física, o sea, alguien que haga filosofía de la historia tiene que estudiar historia, ¿no? O sea, que ese es un problema que yo veo, ¿no? Por lo que me he enterado, o sea, por lo que me han contado gente con la que he charlado, que hay demasiadas materias de pedagogía en ciertos profesorados y pocas materias de la materia que tienen que dar. Entonces, ¿de qué me sirve tener 10 materias de pedagogía y 5 materias de física si yo quiero ser profesor de física? O sea, primero aprender física y después aprender cómo enseñar. O sea, y eso es un problema que por lo que me han contado se nota en los institutos de formación docente. Es una pena, ahora me enteré que, perdón si hay alguno, digamos que se ha creado la carrera, el profesor de física en el secundario en algún instituto de formación docente. Y en la carrera de profesor de física en ciencias exactas hay un alumno. O sea, un solo alumno. En tercer año un solo alumno. ¿Para qué crear una carrera en un instituto de formación docente cuando ya hay una carrera en la Universidad Nacional, que es gratuita? ¿No? Que encima, lo más probable es que no lo formen de manera apropiada. Porque de las 30 materias, 15 van a ser de pedagógicas, aprender 43.000 teorías de cómo enseñar y después enseñar ahí un poquito, aprender un poquito de física. Y esa es la salida. Yo creo, digamos, para mí uno de los desafíos que tiene Argentina es mejorar, no la formación de los alumnos, sino de los docentes. Eso es la tarea previa a mejorar la educación. Bueno, si no hay alguna pregunta, consulta, intervención, hacemos el sorteo. Tienen la bolsita por ahí, compañeros. Bueno, luego el sorteo se ocurre. Porque yo no gané. Claro. Susana, vamos a tener que sacar el papelito. No, te corresponde, sí. A ver, ¿qué número sale? 902. Ah, bueno, muy bien, gracias. Lo invito ¿Cómo es tu nombre? Romina. Romina. Es para él y él. Pero va a ser para Bruno. Ah, bueno, se lo ganó Bruno. Bueno, si lo quiere yo también. Lo van a compartir. ¿Cuánto se está pensando en la probabilidad de ganar? La probabilidad de ganarlo. Era un 5%, ¿no? Más o menos. No sé, yo conté 12 No sé, personas, vos sos el así que físico. creo- Me contó 3 sobre 2. Ah, claro, 3 sobre 12, mira. No sé si eran 12 personas, por ahí conté mal. Claro, que nosotros estábamos sobre representados.